buenas, antes que nada me presento, soy Eliana Moxia, directora de Data de Santander Tecnología, y hoy les traigo una charla que se llama Justo el dato que falta. Ahora vamos a ver en breve a qué viene este título, pero la idea un poco es compartirles, como en dos partes de esta presentación, compartirles por un lado algo de mi experiencia, que reflexionemos y hacerles una propuesta de cambio de foco en cuanto a cómo usamos y cuánto usamos la información, y por otro lado, develar el lado B o verdad oculta, que yo considero que a veces se esconde detrás de la premisa de la info me falta o no tiene calidad, o no me sirve y no la puedo usar. Así que, dicho esto, avancemos con esta primera parte. En los últimos 16 años me tocó trabajar y tuve la oportunidad de trabajar en diferentes organizaciones de diferente tamaño y dedicadas a diferentes modelos de negocio: banca, servicios financieros, retail, salud, farmacéutica, e-commerce, y varias de ellas estaban en procesos de transformación, otras ya eran nativamente digitales. Y lo que me llamó la atención es que me encontré en todas con un claro denominador común y una tendencia que se repetía en todas ellas pese a su diversidad. Este denominador común tiene que ver con esta facilidad o tendencia que tenemos ya por el simple hecho de ser personas, de mirar el medio vaso vacío, ¿sí? y entender siempre cómo, o poner foco siempre en eso que nos falta y en lo que no tenemos. Entonces, un poco con esto que yo les planteaba de reflexionar acerca de esto, me imagino que varios se sienten identificados con esto, cómo podemos poner foco, o mucho más foco, en lo que tiene que ver con la info que sí tenemos disponible, y cómo podemos usarla más y mejor. Y por eso mi propuesta es que tratemos de hacer el ejercicio de mirar solamente la info que ya tenemos, olvidarnos de la info que falta, olvidarnos de la info que no tiene la calidad que esperamos, y poner foco en cómo reutilizo, cómo busco nuevos usos y aplicaciones de la info que tengo, y cómo la renuevo, porque muchas veces incorporamos info hace un año, hace 6 meses o hace X tiempo, y hoy podríamos encontrarle otros usos que en el momento de incorporarla no vimos o no nos dimos cuenta, o por el contexto no aplicaban, o por el modelo de negocio y la madurez de la organización tampoco. Entonces, estar en continuo foco, renovando los usos de la información que ya tenemos, nos permite maximizar su valor infinitamente y sacarle, como exprimirla y sacarle el máximo provecho. Así que, dicho esto, los invito a que miren un poco en sus organizaciones qué nivel de info tienen, y a partir de ahí que empiecen a introducir este debate y esta propuesta de, che, usemos más la info que tenemos. ¿Esto qué significa? ¿Que dejemos de incorporar info nueva? ¿Que no evolucionemos nuestro almacén de datos? No, todo lo contrario, pero eso ya nos sale naturalmente, y ya nos sale bien, y ya tenemos tendencia hacia eso. Entonces, mi propuesta es equilibrar un poco el tablero y poner ambos temas en la mesa: usar más la info que hoy está, y también seguir evolucionando y agregando info faltante o nueva. Para arrancar con este ejercicio, escarbé un poco ahí para entender cómo estamos hoy en términos de data en Santander, y la info crece a una velocidad increíble. Hoy tenemos en nuestro Data Lake en Santander 1 petabyte de información, que es 1 millón, para que tengan noción, 1 millón de gigabytes de info. 1000 terabytes de info es muchísima info, por lo cual, si todos pusiéramos un poquito de foco en usarla más y mejor, seguramente multiplicaríamos su valor como activo principal, que son los datos en las organizaciones. Y por otro lado, otra cosa que quise validar y contrastar antes de ver si tenía sentido o podía interesarles esta charla, es que hasta ahora todo lo que les vengo contando tiene que ver con lo que yo pude probar, con mi experiencia, con las organizaciones en las que estuve, y no deja de ser un dato empírico y subjetivo. Entonces, contrasté esta premisa con la comunidad, y gracias a varios de ustedes que participaron y votaron, y la comunidad me confirmó que perciben lo mismo en las distintas organizaciones que estuvieron. Lo que más se escucha, con un 76% de los votos, es que hay que sumar info nueva de mucho más, o por encima de hay que usar más esta info. Así que con esta confirmación decidí avanzar en la charla y entender que, bueno, que podía sumarles desde algún punto de vista, ya sea que la usen como disparador para introducir un tema, o para investigar o profundizar sobre alguna metodología, lo que sea. Tenía ganas de compartir este espacio con ustedes, y les agradezco nuevamente por haberse sumado. Acá, en este primer foco que les planteé del uso, les traje como, para agilizarlo, para que sea más fácil abordar el tema en sus organizaciones,
3 indicadores que nos podrían dar un termómetro o una pauta de dónde estamos parados. Por un lado, el nivel de uso, que tiene que ver con, tengo un universo de soluciones de info o de soluciones basadas en datos o de productos de data, ya sean tablas, dashboards, modelos, procesos, lo que sea. ¿Y cuánto los estoy usando? Pero ahí, sumamente sencillo y binario, ¿lo uso o no lo uso? No importa si lo uso mal, lo uso bien, mucho o poco. En este primer indicador es info que se está usando versus info total disponible. En el caso, por ejemplo, de tablas que reciben consultas versus tablas totales disponibles. Y así sucesivamente. Dashboard visitado versus dashboards existentes. Con eso podemos tener un primer acercamiento de si tenemos bastante info que no recibe ningún tipo de consumo. Después, en un segundo nivel, otro indicador que lo puede complementar es la frecuencia o la intensidad de uso. Y ahí podemos catalogar o entender qué cosas tenemos subutilizadas y cuáles tienen súper alta demanda y muchísimas consultas, o son como el dato caliente que podemos entender que hacia ahí queremos llevar toda la información. En ese caso podemos definir rangos y decir, bueno, rangos por consultas, por visitas, por modelos implementados o por lo que fuera, y entender cómo caen nuestro parking, nuestro universo de soluciones en ese sentido, y poner foco en mejorar o maximizar el uso de cada uno de esos que veamos subutilizado. Y por último, y el más común, el impacto. El impacto es llevado a toda una misma unidad de medida comparable, en este caso pesos, que podamos interpretar o analizar de cómo esas decisiones que tomamos basadas en estos datos, los que sí usamos lógicamente, agregan valor al negocio, ya sea en resultado, maximizando resultado, ya sea en pérdidas, bajando pérdidas o mitigando pérdidas, reduciendo multas, evitando fraudes, el tipo de monetización del dato que sea que encontremos. Y acá podemos caer en la tendencia de intentar ver el impacto de todos y cada uno de los casos de usos y llevarlo a un problema complejo y exhaustivo que no terminemos nunca y nos quedemos como estancados acá. Entonces mi propuesta es que todo esto que tiene que ver con introducir el debate y ponerlo en la mesa, para los 3 indicadores, lo basemos en el core o lo clave y en un muestreo. No que pretendamos medir absolutamente todo el universo, porque no es el objetivo de estos indicadores. El objetivo es que podamos tener un muestreo de las soluciones más críticas, bien catalogadas y medidas, y sobre ese mismo top 20, top 50 o lo que decidamos, ir tomando fotos y ver cómo evolucionamos. Obviamente la muestra, mientras sea comparable y acotada con un mismo criterio, cada vez que saquemos esa foto vamos a poder ver una mejoría, ya sea una evolución o una involución, sino también de cómo crecemos en esta línea y cómo mejoramos este nivel de uso. Esto también me parece muy importante, este cambio de enfoque, porque las organizaciones cada vez más se están transformando en las dinámicas de trabajo, en cómo se complementan los equipos y en cómo se potencian los equipos de servicio, los equipos de tecnología, los equipos de data, de negocio, de producto, de gestión, etc. Y se convierten en socios estratégicos y colaboran y cooperan entre ellos. Entonces, esto me parece muy importante para no caer también en el modelo de hay un usuario que necesita info, un usuario que se queja porque la info falta, y otro equipo que ejecuta y busca y genera esa información. En este caso, ese equipo que tiene más tendencia a ser el que ejecuta, puede ir con la contrapartida y la propuesta de ese challenge doble de, sí, nos falta info y la tenemos que sumar, pero también hay mucha info que no estamos usando todo lo que deberíamos o lo que podríamos. Entonces creo que nos enriquecemos mucho de este challenge doble y de poner este tema en la mesa para obligarnos todo el tiempo a ser mejores unos con otros, ¿no? Me parece que es clave desafiarnos como equipo y potenciarnos todo el tiempo para estar en continua mejora y evolución en este sentido. Así que este era el primer tema que quería traerles, es hacer el ejercicio de cambiar ese chip o ese foco y pensar mucho más en cómo uso más y mejor la info que tengo, y sí mantener y seguir haciendo lo que hacemos de evolucionar la info y sumar info que falta, pero sin perder de vista esto que es muy importante. Si no caemos en acumular info o olvidarnos de info que tenemos, y hasta a veces, increíblemente, podríamos caer en el error de volver a ingestarla o volver a construirla porque realmente la olvidamos y ya la teníamos. Así que, dicho esto, paso al siguiente tema, que tiene que ver con otro abordaje, y con esto que yo le llamo lado B, o verdad oculta. En este sentido, me tocó escuchar muchas veces, y seguramente todos se sientan identificados con esto,
que se escucha mucho en la organización, en todas las organizaciones, no hablo del caso puntual de Santander, que la info no sirve, que la info no tiene calidad, que me falta info, y un montón de premisas que a simple vista generan ruido, asustan, o nos hacen generar o abordar estrategias para resolver ese problema, y cuando después las abordamos o nos acercamos a profundizar, a hacer doble clic en el real problema de fondo, encontramos que no era que la info no sirve, o no era que la info no tenía calidad, o que faltaba, sino que tal vez no sabía cómo encontrarla, no sabían cómo usarla, analizarla, interpretarla, no tenían manera de validarla. Entonces, tal vez perdemos mucho esfuerzo generando una estrategia de info faltante o de info con baja calidad, cuando el problema puede venir por otro lado. Así que acá, el primer consejo es: no nos quedemos solo con el enunciado y la premisa de lo que escuchamos, hagamos ese doble clic, acerquémonos a las personas y entendamos el problema de fondo para ver cómo podemos agregar valor y desde qué lugar. Esto no solo para los equipos de data o de tecnología, también power users o equipos de data que quieren multiplicar la práctica en toda la organización, de negocio, de producto, todos aquellos que están muy cerca de los datos y quieren que esto sea una realidad y que las organizaciones en las que trabajan sean 100% data-driven. Está bueno que tengamos esto en cuenta de, antes de aceptar la premisa, hacer ese doble check de que estamos hablando de lo mismo. Y para esto me parece clave cómo elegimos nuestra estrategia y cómo desarrollamos la cultura hacia la que queremos ir. En este caso, yo considero que la cultura de datos tiene que ser 360 y tiene que abarcar a toda la organización. Cultura de datos no es solamente enseñarle o ayudar a los usuarios a que puedan analizar y usar bien la información, sino también que toda la organización manejemos bien esa información. Acá la cultura normalmente la llevamos para el lado de empoderar y el lado del self-service, y ahí es muy importante que estemos cerca de estas personas y que podamos entender sus necesidades y personalizar la solución para lo que necesitan. Hay personas que van a necesitar reskilling, hay personas que van a necesitar herramientas, hay personas que necesitan tal vez que seamos parte del problema y los ayudemos y los acompañemos y luego los dejemos y les traspasemos el know-how. Entonces, acá lo principal que está bueno evitar es no caer en soluciones masivas generalizadas, como por ejemplo, lanzo 200 cursos de SQL y considero que con eso tengo cultura data-driven. Está muy bueno que hagamos este foco de entender en qué organización estamos, cuáles son las personas, cuál es el nivel de madurez, los tiempos que necesitamos, y acercarnos para personalizar el desarrollo de esta cultura. También ahí es bastante importante que no perdamos de vista, en realidad que saquemos del medio el miedo que nos pueda generar ir hacia una modalidad de trabajo self-service que muchas veces se considera que nos genera ruido, desorden y cualquiera hace lo que sea y perdemos federación del dato, retrabajo, etc. Saquemos eso del medio porque hay maneras de orquestarlo y de gestionar o desarrollar esta cultura que queremos con algunas herramientas, instrumentos o metodologías que nos pueden permitir que esto no suceda. Y una de esas principales metodologías que yo hoy recomiendo es la implementación de COEs. Los COEs, su sigla viene de Centro de Excelencia. Lo que estos centros de excelencia nos traen es la posibilidad de ser parte del problema y de la solución. Es inyectar un especialista dentro de una célula de trabajo, de negocio, de producto, lo que fuera, que pueda ser parte del problema, ser parte del equipo y ayudar a acelerar y multiplicar la práctica. Los pilares principales que hacen que estos COEs funcionen son las personas, los procesos y las plataformas. En cuanto a las personas, es clave poder cooperar, colaborar y potenciarnos, complementándonos y no superponiendo tareas. En cuanto a procesos, es lo que nos permite el cómo ejecutamos y cómo logramos las mejores prácticas para obtener los mejores resultados, y plataformas, porque nos permiten que esto sea simple y ágil. La idea es acercar el dato a las personas lo más fácil posible, y las plataformas nos tienen que ayudar para que la tecnología no sea un bloqueante y que sea un facilitador. Hoy por hoy en Santander, hace muy poco que estamos empezando a implementar algunas soluciones a través de COEs, y todas aquellas que pudimos abordarlas con esta metodología
en su punta a punta, hoy se convirtieron en casos de éxito, así que nuestra tendencia es seguir fomentando esta práctica y esta metodología para lograr que toda la cultura que queremos traccionar la orquestemos de esta manera. Van a encontrar que se está hablando un montón, hay mucho material de los COEs, y van a encontrar en las redes mucho para profundizar, si les interesa, de distintas implementaciones que se proponen de los COEs, y muchas de ellas aplicadas a data, de Tableau, de AWS, de Mackenzie, de Harvard, un montón, así que si quieren profundizar, es algo que yo al menos de manera testimonial puedo decirles que nos está dando mucho resultado, está empoderando a las personas, está dejando conocimiento y nos está acercando a la cultura data-driven que queremos en los casos que pudimos implementarlo. Por eso quise compartirlo hoy con ustedes. Y finalmente lo último que les comparto, les traigo, es una especie de warning o riesgo que les propongo que cuidemos, o que bueno, todos deberíamos cuidar y tener siempre en el radar, que puede ser, si no lo gestionamos bien o si lo perdemos de vista, puede ser detractor de todo lo otro que construimos. Por un lado, la calidad. Si tomo decisiones basadas en info que no tiene calidad, se destruye la confianza, y esa curva de volver a empezar es muy costosa, entonces mucho foco en la calidad. La calidad también es responsabilidad de todos. Piensen que la calidad de la info tiene que ser parte desde que la información nace en el origen hasta su último caso de uso donde se aplica, y en el medio pasa por almacenamiento, por transformación, por un montón de instancias donde tenemos que velar porque esa calidad se mantenga. Así que es clave, es compartida y es 360. Y después lo otro, el data management. La federación de la información, el gobierno de la información, lo que nos hace tener una mejor usabilidad de la info. ¿Qué significa esto? Que las personas puedan, si es posible desde una única plataforma, mejor aún, pero llegar a la info de una manera fácil, intuitiva, simple, ágil, transparente, saber qué dato estoy consumiendo, qué significa, cómo se obtuvo, qué información lo alimenta. Todo eso da tranquilidad a la persona de estar decidiendo con información que sabe lo que es, que la puede interpretar, que la puede manejar y que le da confianza en sus decisiones. Acá es muy importante también cómo organizamos la información, si elegimos una organización de los datos orientada a dominios funcionales. Tenemos que lograr que la información refleje lo más posible el modelo de negocio y que sea muy intuitivo el discovery de los datos. Y acá una de las cosas que suele pasar, que a veces se confunde también con un problema de calidad, es que, por ejemplo, si yo veo, el ejemplo más simple y básico que les puedo compartir, si yo veo que en un informe tengo clientes 10.000, en otro tengo clientes 5.000, y en otro clientes 1.000, y todos se llaman clientes, lo primero que voy a pensar es, todo está mal, no sé cuál usar, no puedo confiar en esta información. Sin embargo, acá no hay un problema de calidad, es uno de esos ejemplos que yo les decía que a veces se esconde otra cosa tras el problema de calidad. No hay un problema de calidad, sino de data management o de cómo catalogo y metadato esa información. Porque si yo ahí pongo clientes totales 10.000, clientes activos 5.000, clientes morosos 1.000, ya automáticamente federé la información, la puedo usar y toda es válida. Es importante que podamos tener esas lógicas de negocio trasladadas y que podamos apoyarnos. La estrategia de data management también es cross y 360 de toda la organización, porque tenemos que tener referentes técnicos que puedan dar fe y respuesta sobre cómo se construyeron esos datos, qué archivos lo alimentan, cuál es el pipeline que corre o lo que sea, o que lo genera, a qué hora se disponibilizan y demás. Y también tenemos que tener referentes o owners de negocio que conocen la lógica funcional y el negocio y que puedan responder sobre qué significa que ese valor hoy esté en 5.000 o mañana en 10.000 y que puedan responder dudas de términos más aplicados al negocio y funcionales. Así que es algo compartido también de todos en lo que tenemos que poner foco y profundizar. Y dicho esto, les vuelvo a agradecer por sumarse para compartir este espacio hoy conmigo. Acá no traje ninguna verdad absoluta, lo que quería compartirles es un poco de lo que yo fui recolectando y aprendiendo o pudiendo probar en todos estos años trabajando en data, que espero les pueda servir como para introducir el tema en sus organizaciones, para cambiar un abordaje, para investigar un poco más o simplemente de disparador de debate o charla,
y que puedan capitalizarlo de alguna manera en este camino que estamos emprendiendo la mayoría hacia ser organizaciones 100% data-driven y tomando nuestras decisiones basadas en datos. Así que eso es todo. Les agradezco nuevamente y muchas gracias por sumarse. Bueno, eso ha sido la charla de Eliana. Bienvenida, Eliana, a Nerdearla. Gracias, un gusto. Un gusto nuestro también. Es la primera vez que está dando una charla con nosotros. La primera vez sola, sí, estuve también acompañada años anteriores. Perfecto. O sea, ya estás acostumbrada a esta dinámica. Sí, nos mató un poco la pandemia, pero sí, estoy acostumbrada. Sí, sí. Bueno, mañana tenemos el evento presencial, en el que por supuesto estás invitada para participar también. 100%, no nos lo vamos a perder. Seguro. Bueno, tenemos varias preguntas de la gente. Vamos a empezar con algunas de ellas. De Ivana Grone. Nos dice, ¿actualmente poseen algún indicador de madurez del estadio de los datos que poseen? Bueno, ahí un poco en la presentación yo les traía 3 como muy genéricos y abstractos que son fáciles de medir, que hoy internamente los tenemos y los estamos midiendo, pero no estamos logrando todavía, y eso un poco motivó mi charla, que estén como instalados en la organización y que todos empecemos a tener como esta sensibilidad de qué tanto estamos usando la información. Sí tenemos un montón de indicadores en cada uno de los tracks y desarrollos de qué nivel de usabilidad tenemos de los datos, por ejemplo, modelos implementados, modelos desarrollados, dashboards con visitas, sin visitas, con más. O sea, de eso hay un montón de indicadores, pero yo creo que con estos 3 que hablábamos, que sean pocos, simples y que estén bien comunicados, que los tengamos todos presentes, podemos empezar a insertar este debate de está genial seguir sumando info, pero no podemos perder de vista el capitalizar la que ya tenemos, que es muchísima, y la data no se convierte en el famoso petróleo nuevo que decimos que es de las organizaciones si no la usamos y no la usamos bien. Así que bueno, un poco la idea de la charla era también eso, empezar a medir, poner esto en la mesa y generar este challenge internamente entre nosotros en las organizaciones para usar más y mejor los datos. Sí, perfecto. Está como este cliché también de que todo es un dato hasta que es útil y pasa a ser información, ¿no? Hacer ese traspaso. 100%, o también el pedido de info que creemos que vamos a necesitar o para algo muy puntual, y si el costo de incorporarla tal vez es mucho más alto de lo que después terminamos usándola o no. Entonces está bueno empezar a mirar impacto y elegir qué info vamos a priorizar, incorporar más rápido y cuál es más importante, y realmente sacarle el máximo provecho a la que tenemos. Puede ser que la estemos usando, pero no todo lo que podríamos. Así que estar haciendo ese revisionismo constante para mí es clave como para no perder de vista que la info se renueva, así como todos, y el contexto, y puede ser que algo que antes no nos servía ahora sí, y le podamos encontrar nuevos usos. Clarísimo. Bueno, una pregunta de Sebastián Barreda, que hace 3 charlas estuvo sentado acá, así que está a full con Nerdearla. Pregunta, ¿cómo hacen para acercar los datos a los usuarios y permitir ese self-service? Que puedan buscar y encontrar fácilmente el dato que falta. Bueno, ahí el principal desafío y que está bastante en auge en los últimos años es lo que se suele llamar data governance, data management, la estrategia que tengamos ahí. Es clave cómo podemos simplificar justamente eso, el data discovery, ¿no? Que lo encuentren fácil. Ahí tenemos un camino muy grande todavía, al menos en Santander, por recorrer, y en las organizaciones que estuve también pasaba lo mismo. El desafío más grande siempre está ahí en cómo hacemos que la info sea fácil de encontrar, que tendríamos que manejar un diccionario de datos, y imaginando también, bueno, como hoy pasa con Google, ¿no? Que buscas lo que querés y encontrás y todos sabemos qué y cómo buscar. Bueno, lo mismo en los datos de la organización. Creo que ahí es clave no perder de vista la estrategia de data management y de federación y catalogado del dato para hacerla simple y que refleje. Creo que una de las mejores cosas que hicimos en los últimos 2 o 3 años es orientar nuestro modelo de datos a dominios de datos y dominios funcionales que reflejen el negocio, y esto no lo pudimos hacer solos desde los equipos de tecnología, sino trabajando 100% con los equipos de negocio y de producto, que son los que conocen la dinámica, la operatoria, el modelo de negocio,
y los que pueden definir esas reglas funcionales y los debates que se armaban para entender qué dominios llamo, no sé, personas, tarjetas, cheques, o sea, entender qué dominios necesitábamos para representar la información de una forma fácil que cuando alguien explore el data lake pueda entender lo que está consultando. Lo mismo en Tableau, lo mismo, bueno, tenemos distintas plataformas, SageMaker y demás. Así que seguimos curando nuestra estrategia de data management, pero tratamos de simplificado y que refleje el negocio como clave. Perfecto, perfecto. Bueno, has mencionado todas cosas que hemos visto en las charlas de hoy en Nerdearla, como gobierno de datos, también teníamos lo de anarquía, catálogo de datos, así que está todo súper unido en este track de data. Bien, otra pregunta de Luciano Lisachi, pregunta lo siguiente. ¿Hasta cuánto recomiendan historizar los datos? Que asumo que sería cuánta historia capturamos, ¿no? ¿Cuánto dato tenés vivo y si lo Sí. empezás a enfriar o a capear? Bueno, eso tuvimos un debate reciente sobre el tema porque estamos mudando nuestra plataforma de Cloudera on-premise hacia AWS Nube Pública, así que estamos ya en 1 o 2 meses terminando de subirnos a Cloud 100% y tuvimos que elegir o repensar nuestra estrategia de enfriado de datos. Así que en realidad lo que nosotros creemos es que como mínimo 3 años móviles, digamos, de lo que es info o data caliente son necesarios, sobre todo por las comparaciones de año anterior y mes anterior y mismo mes año anterior y todas las tradicionales que conocemos, como para la analítica básica. Después todo lo demás lo podemos manejar. No recomendaría yo hoy por hoy borrar data. También el storage y el almacenamiento es bastante barato, sobre todo la mayoría de organizaciones que están en cloud. Así que no borraría, pero sí enfriarla, que es mucho más barato. Y en ese caso, entender con los sponsors o con los equipos claves, en nuestro caso son riesgos, inteligencia comercial, control de gestión, y tenemos bastantes key players, pero cada organización tiene los suyos. Entender casos de usos particulares. Por ejemplo, para modelos de riesgos, capaz necesitas una profundidad de 5 o 10 años de historia, entonces elegís para determinadas tablas o dominios esa profundidad. Pero yo haría algo como genérico de 2, 3 años de info caliente, digamos, móvil como mínimo, y a partir de ahí los casos particulares que necesitan más profundidad con cada key player, como para no dejar a nadie afuera ni digamos, impedir o dificultar la usabilidad. Perfecto. ¿Y qué acerca de la agrupación de datos como para poder reducir la historia, ¿no? Y no perderla? Partiendo de esto de que Bueno, no se borra. eso también no lo mencioné, pero siempre la información la manejamos normalmente en capas, lo hacemos todos, no es algo propiamente de Santander, y vos podés tener la info súper cruda o sin ningún tipo de tratamiento en las capas de landing staging, después common, un poco más modelada y transformada, pero con nivel de detalle, y después hay capas de agregación más analíticas que son las famosas business layers. Entonces, esa info normalmente con tener las business layers sin enfriar, digamos, disponibles, que está mucho más reducida la granularidad, ya cubrís capaz el 80-20 de las consultas. Y después en el common manejas esto que hablábamos de la profundidad seleccionando los casos. Perfecto, perfecto, clarísimo. Una pregunta de Carolina Pepe es respecto a los COEs. ¿Pudiste implementar algo similar a los COEs, pero en empresas pequeñas? No, no tuve la oportunidad, pero tampoco creo que sea en donde más se ve su beneficio. Creo que los COEs lo que te permiten justamente es en empresas que son tan grandes que no puedes llegar a cada persona. Si pudiéramos, si es una empresa chica, yo llegaría a cada persona, es lo ideal. Creo que los COEs lo que hacen es lograr esa personalización o darnos escala como para a través de estos multiplicadores que vamos nutriendo y vamos ayudando a resquiliarse y a meterse cada vez más en la práctica de datos, que nos ayuden a multiplicar el conocimiento y hacer que llegue a toda la organización. En las organizaciones grandes me parece que es súper valioso y acelera mucho la transformación. En las chicas seguramente pueda servir, pero su aplicación sea más corta porque llegarán más rápido. Así que creo que es donde más ventaja se le saca en organizaciones grandes. Perfecto, Eliana. Bueno, nos quedamos sin tiempo para esta oportunidad de hacer preguntas y respuestas. Vamos a esperar en otra edición de Nerdearla, una tercera o cuarta vez. Así que bueno, muchas gracias por participar y bueno, ahora vamos a una pequeña tanda. A ustedes por toda la organización y a la gente por sumarse y preguntar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a nerdear.